De hecho, me encanta que hayas mencionado este texto porque yo pienso que este es uno de los textos que más se usa dentro del fundamentalismo cristiano y que hace tanto daño, hace muchísimo daño, especialmente cuando hay personas que están pasando por momentos difíciles en su vida. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, muchas veces he escuchado este texto de pídale sabiduría a Dios que te la dé. Está siendo rebatida tu fe, entonces tú lo que haces es pedirle sabiduría a Dios para romperle la cabeza al otro que está discutiendo tu fe con la Biblia para poder meterle en su cabeza que tus creencias son mejores que la de él. O sea, que necesitas sabiduría de Dios para poder rebatir todo lo que te está diciendo. No, o sea, no tiene nada que ver con esto. ¿Me entiendes? Y Ujú. cuando hablamos de que Dios, cuando tú, por ejemplo, estabas haciendo referencia de que Dios nos da sabiduría, tú te estabas refiriendo a una, por así decirlo, a una pensamiento o una reflexión retrospectiva de lo que tú estás viviendo. Por ejemplo, Ujú. me enfermé de gripe, o sea, ¿por qué me enfermé de gripe? ¿Dónde me metí? ¿Qué cuidados tengo Ujú. que tener? O sea, ¿a qué me expuse? Que yo puedo tener más cuidado la próxima vez para no exponerme y buscarme algo que me pueda afectar en mi trabajo, en mi familia, en lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, Claro, es ese pensamiento retrospectivo de lo que yo he hecho y cómo lo puedo hacer mejor o cómo puedo evitarlo. Y eso es sabiduría, ¿me entiendes? claro. Entonces, que es muy diferente a esta noción, por así decirlo, mágica o mística, de decir, Dios, mándame sabiduría y entonces yo esperar como un tipo de magia que venga, ¡puf! Me entra en la cabeza y se prende el bombillo, entonces yo soy una persona sabia. No. O sea, Claro. ya Dios nos dio toda la sabiduría que tú y yo necesitamos. ¿Cómo? Creándote un cerebro lleno de masa encefálica que tú puedes pensar, generar y crear diferentes path, como se dice, en caminos donde tú puedes Ujú. educar tu cerebro, pensar críticamente y todas estas cosas. Eso es sabiduría. ¿Entendés? Ya Él te dio Ujú. todo lo que tú necesitabas, el cerebro que te ha dado, la capacidad mental que te ha dado de poder Claro, pensar y analizar. Entonces, ¿qué es lo que te claro. corresponde a ti? Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. ¿Me entiendes? Entonces, no esperar esa magia de que decir, ok, dame sabiduría porque la necesito. Tengo que pasar un examen. Hazme que la palabra, que la pregunta me venga a la mente por los artes de magia. ¡Puf! Y se me ilumina el bombillo. O sea, no, ese no es el punto. Esto es bien, eso es una manera bien mística de poder interpretar algo así, ¿me entiendes? Y no nada Y práctico. fíjate que has puesto dos ejemplos muy interesantes. Este último, el del examen, pi- pi- eh, pide, la persona que pide justo antes del examen, dame sabiduría, Señor, yo voy a orar antes del examen y dame sabiduría. Cuando la persona igual lo que tiene que pedir al principio del año, no el día del examen, al principio del año, dame sabiduría para cómo estructurar mi año estudiantil, porque tiendo a procrastinar, tiendo a perder el tiempo, tiendo a sentarme enfrente de la computadora y en lugar de estudiar, estar viendo vídeos en TikTok o en YouTube, etcétera, etcétera. Dame sabiduría, dame una metodología, dame algo práctico para que luego yo, en el día del examen, te dé las gracias por la sabiduría que me has dado al principio del año, que me hizo a mí navegar a través del año académico, ¿no? Teniendo unos horarios de estudio, una disciplina de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una sabiduría más cercana a la realidad, porque va a haber una tribulación que viene, que es el examen, que son los trabajos que tienes que entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dame sabiduría como navegar este año. En lugar de he estado viendo vídeos de TikTok en lugar de estar estudiando, he perdido el tiempo, no sé qué, y ahora estoy en el examen. Hoy, señor, 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 tú has prometido abundante sabiduría en este momento, es un momento de necesidad y te pido por sabiduría para que no he estudiado en todo el año, pero Claro. que me den la respuesta. Eso es Claro, y místico. entonces Y la otra, el daño tan grande que hace ese concepto místico de lo que es la sabiduría, imagínate, tienes a la persona que no ha estudiado nada durante el año, se le acerca el examen, dame sabiduría y quiere que las cosas le vengan a la mente por arte de magia, entonces no le vienen a la mente, coge cero en el examen e inmediatamente ¿qué dice? No, si aquí dice que Dios le da sabiduría en abundancia, entonces que se la pide, o sea, no se la niega a nadie, ¿por qué me la negó a mí? Entonces, ¿qué es lo que dice el claro, siguiente verso? Cuando pidas tienes que pedirlo con fe. Entonces viene tu amigo y cuando le haces el cuento a tu amigo de la iglesia, tu amigo le dice, ¿tú sabes lo que te pasó? Que no pediste con suficiente fe. Y como no pediste con suficiente fe, entonces no te dio la pregunta que necesitaba. Por eso. Sí, imagínate tú, es una creencia tan destructiva que hace una persona se convierte constantemente en un, o sea, se destruye completamente todos sus claro. valores, todo lo.
lo que eso es súper destructiva, súper tóxica. Es un autoflagelarse continuamente. Ujú. Continuamente te estás flagelando, porque si no recibes es porque no tuviste suficiente fe. Si no tuviste Y esto es en el suficiente caso fe, de algo tan porque sencillo no pediste. como una pregunta de un examen. Pero cuando le vamos a la enfermedad, o sea, ¿cuántos casos no hemos visto de personas que tienen seres queridos pasando por una enfermedad y entonces constantemente estamos pidiéndole a Dios y decimos, tenemos que pedir con fe porque entonces nos lo va a dar todas las cosas? Porque aquí dice que cuando pedimos con fe, Él nos las da. ¿Me entiendes? Si pedimos sin Ujú, dudar. Entonces, ujú, constantemente estamos pidiendo y si se nos muere nuestro ser querido, nuestro familiar, entonces, ¿cuál es la respuesta que nos vienen a dar? Ah, no veiste con fe, o no creíste lo suficiente, o dudaste de que Dios podía salvar a la persona que tú querías. No, o sea, eso es ujú, completamente criminal lo que se está haciendo con eso, ¿me entiendes? Y el daño que se claro. hace es horrible. Y otro ejemplo al respecto es eso cuando usamos ese pedir y pedir en este caso por sabiduría de una manera mística. Pero cuando usamos esos términos como una manera o como una moneda de cambio teológico, te pongo un ejemplo. Imagínate una familia o un padre de familia que, basado en la observación, basado en aquellos métodos que Dios ya ha proveído, observar, mirar. De hecho, aquí vamos a ver esa famosa frase que dice lo de, a ver, el que sea pronto de oír, em, tardo en palabra y tardo en airarse, que es en el versículo 19. Una persona que ha vivido por esos principios o que ha tratado de vivir por esos principios y que evidentemente para ello ha tenido que usar mucho la observación y la sabiduría, ¿no? En momentos saber cuándo callar, cuándo mantenerse en silencio, cuándo escuchar a la otra persona, cuándo no reaccionar airado, cuándo no reaccionar como un niño que está escupiendo el chupete de la boca, cuando Mm, las cosas no le salen bien, etcétera. Entonces, una persona que precisamente con esos principios de sabiduría, de observación, de saber escuchar, etcétera, etcétera, ha llegado a una situación en su vida en la cual eh, tiene sus batallas diarias, tiene sus pruebas diarias, pero en general, precisamente por poner en práctica ese tipo de observaciones, pues tiene un balance familiar, un balance económico, un balance laboral, como consecuencia de esa observación, ese saber escuchar, ese prestar atención, esa sabiduría en abundancia que en cada una de las tribulaciones él ha podido ir ejercitando y aprendiendo de ello, y que les ha llevado ahora a una situación en la cual está balanceada su familia económicamente, laboralmente, estructuralmente, etcétera. Y ahora viene una persona desde fuera con unas teologías diferentes, una teología de un credo diferente. Y esta persona de fuera tiene desbalance familiar, ha hecho malas decisiones económicas, tiene un desbalance laboral, tiene un desbalance en otros aspectos o sea, su vida en sí es como que está llena de tribulaciones y esa otra persona lo atribuye a que, bueno, tiene que estar haciendo algo bien porque como tengo tantas tribulaciones, será porque estoy haciendo algo bien y el demonio está enfadado conmigo. En lugar ujú, de estar pensando, igual estoy haciendo cosas mal y tengo que hacer un autoanálisis, lo interpreta como que estoy recibiendo, hay tanto desbalance en mi vida, en mi mundo laboral, en mi mundo económico, en mi balance de cuentas y en mi balance familiar, que será porque el enemigo está en contra mía. Entonces, esa persona tiene una teología diferente a la persona número uno que he comentado. Entonces va y cita a Santiago, cuando hablan de teología entre las dos, la persona con todo el desbalance del mundo en todos los aspectos de su vida, le dice, no, pero tu teología, persona muy balanceada en todos los aspectos de tu vida, es errónea, pide a Dios por sabiduría y Él te va a mostrar, si eres sincero, que mi ujú. teología es más correcta que la tuya. Cuando en realidad, en el día a día, lo que está demostrando que la teología de la persona número uno es más correcta
que la de la persona número 2, es precisamente el día a día. Es claro, el día a día, o lo que el mismo Santiago dice, el, el, el cómo vivimos, el cómo nos interactuamos los unos con los otros, el no vivir bajo la abundancia de la malicia, en reconocer que la verdadera religión es la de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es en el día a día donde se demuestra si la teología, lo que sea que estés creyendo, en realidad tiene un sentido que luego se va a demostrar en un balance en tu vida, a pesar de las tribulaciones que te puedan venir, ¿no? Es como las tribulaciones serían los vientos, no podemos controlar los vientos que nos vienen. La sabiduría que Dios nos provee es, pero podemos controlar en qué dirección poner las velas. claro.